Muy buenas tardes desde el Centro de Latinoamérica y el Caribe Kimberly Green, LAC por sus siglas, en la Universidad Internacional de Florida en Miami, en colaboración con la Universidad del Norte en Colombia. Queremos darles una cálida bienvenida a este nuestro evento que hoy hemos denominado Colombia 22, Elecciones Presidenciales, Análisis y Panorama de la Segunda Vuelta. Este evento continúa del anterior que tuvimos la semana anterior. Mi nombre es María Luisa Beizaga, soy la directora del Programa de Excelencia de Estudios Andinos en LAC-FIU y en el panel de hoy nos acompañan Sandra Borda Guzmán, Pablo Durán, Carol Solís Menco, Luis Fernando Trejos y Víctor Uribe. Tenemos el honor de tener al profesor de Ciencias Políticas y director del Centro LAC desde 1994 hasta 2007, doctor Eduardo Gamarra, que es el moderador de este evento. Y de ahora en más está a cargo de este panel. Eduardo. Muchas gracias, María Luisa. Nuevamente les doy la bienvenida a este segundo seminario sobre el proceso electoral en Colombia. La semana pasada tuvimos un muy interesante encuentro donde analizamos la situación previa a la elección en Colombia. En ese seminario tuvimos a unos destacados analistas, muchos de los cuales están repitiendo con nosotros hoy, y que nos plantearon lo que yo creo que fueron 4 escenarios posibles. El primer escenario era la posibilidad de que Gustavo Petro ganara de pleno en primera vuelta el 50% más 1. Un segundo escenario que se planteó era la posibilidad de que Petro ganara y que en esa segunda vuelta se enfrentara a Federico Gutiérrez. El tercer escenario era una victoria de Petro en una segunda vuelta con Rodolfo Hernández, escenario que se comprobó. Pero también había un cuarto escenario en el que se planteaba la posibilidad de no tener resultados y que se diese un cuestionamiento de los resultados y una crisis postelectoral. Afortunadamente, ese escenario no se ha cumplido. Hoy dedicaremos nuestro panel al análisis de estos resultados y para eso tengo el placer y el honor de nuevamente moderar este evento. Y quiero reiterar los nombres de los panelistas que están con nosotros esta tarde. En primer lugar está el profesor Luis Fernando Trejos, que es profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, autor muy conocido con muchísimos trabajos sobre política, relaciones internacionales, y quien además en este evento es copatrocinador de esta actividad. Quiero presentar en segundo lugar a Carol Solís Menco, que es politóloga profesional en relaciones internacionales, también de Uninorte, tiene una maestría en ciencias políticas y en la actualidad es candidato a doctorado en ciencias políticas, y yo tengo el privilegio de trabajar con ella en su tesis. Presento además a Pablo Durán, que es abogado. Él está en Medellín y es también candidato a doctorado en ciencias políticas. Está escribiendo una tesis doctoral sobre el uso de medios sociales, comparando el uso de medios sociales en elecciones en Colombia y elecciones en El Salvador. Y finalmente nos acompañará Sandra Borda, que es profesora asociada de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes en Bogotá. Tiene amplia experiencia en relaciones internacionales también, y para los que la vemos del exterior, siempre la vemos, por supuesto, en los medios de comunicación, desde El Tiempo hasta NTN 24. Ese es nuestro panel de analistas y entonces quiero comenzar y me gustaría comenzar otra vez con Luis Fernando Trejos, pero la pregunta es a todos, ¿no? Y les pido que se tomen entre 3-4 minutos
en responder la siguiente pregunta. ¿Cómo evalúan los resultados de las elecciones presidenciales en primera vuelta? Considerando esos escenarios posibles que acabo de presentar, ¿por qué llega a la segunda vuelta Rodolfo Hernández? ¿Es una sorpresa? ¿Cuál es su electorado? Es decir, ¿cómo ven estos resultados? Luis Fernando, por favor. Bueno, un saludo a ti, Eduardo. Gracias por la invitación y a todos los colegas y las colegas que están en el panel y las personas que se han conectado para escucharnos. Yo diría como tres cosas muy puntuales. Esta elección, digamos, evaluó los resultados destacando que hay un repliegue del uribismo. No es el fin del uribismo, pero deja de ser el actor central del sistema político colombiano, o siempre tuvo en los últimos 20 años un papel protagónico y hoy es secundario. Por otro lado, bueno, Sandra, con todo el cariño que te tengo, yo creo que hubo una especie de implosión del centro, de esa propuesta del centro que no logró materializarse y que, bueno, tuvo una votación muy baja y ahora vemos entonces cómo se ha dividido entre estas dos candidaturas que quedaron en pie. Y lo otro es que hay una consolidación de la izquierda democrática que no solo llega a su segunda o balotaje seguido, con una votación importante, más de 8 millones de votos, sino que ha consolidado una bancada en el Congreso, lo que señalaría que se inicia o hay una proyección de mediano o largo plazo con la izquierda legal. Yo creo que todo esto es derivado del proceso de fin de conflicto armado con las FARC, que acabó esa narrativa perversa que en Colombia siempre señaló a la izquierda con insurgencia armada. Por otro lado, creo que también estas elecciones marcaron el fin de un ciclo político que arrancó en el año 2002 con la elección de Álvaro Uribe Vélez como presidente y que se cierra este 2022 con un muy mal gobierno del partido del expresidente Uribe. Durante estos 20 años, él fue el centro o el dinamizador del sistema político y tuvo siempre el tema de la seguridad como el eje central sobre el cual gravitó gran parte de la agenda pública. Hoy los temas son otros y este nuevo ciclo con nuevos actores parece entonces que está girando hacia temas más sociales o que están más relacionados con la administración pública, como la lucha contra la corrupción, la educación, el medio ambiente. Y por eso sí creo que se inició un nuevo ciclo que estará marcado, así como los 20 años anteriores nos movimos mucho entre uribismo y antiuribismo, parece que también nos vamos a mover, no sé por cuánto tiempo, entre petrismo y antipetrismo. Algo que considero a título personal de por qué a Rodolfo Hernández le va tan bien es que Federico Gutiérrez fue un muy mal candidato, muy pandito, decimos en Colombia, con muy poca profundidad y no logró desmarcarse nunca del uribismo y tampoco del gobierno, porque eso le jugó muy en contra. Por otro lado, creo que Fajardo apeló mucho a la racionalidad y a la intelectualidad y en ese sentido se alejó un poco de la sintonía del país, porque fue una propuesta que atrajo a muchos intelectuales, pero creo que la gente del común no se identificó. Y Rodolfo Hernández, que es un candidato que apeló a las emociones y que terminó canalizando entonces esa imagen de cambio o lo que significaba el cambio, pero no apeló a nada de racionalidad, sino a muchos titulares, a muchas frases, y eso funcionó, conectó de manera directa. No creo que todo su éxito se deba a redes sociales, pero sí las utilizó bien. Y lo otro es que también canaliza el miedo a Petro. O sea, mucho votante de él es de gente que no quiere, que quiere un cambio, pero no ese cambio de Petro, sino esto que él propone. Termina siendo el distinto, el diferente a todos los demás, y eso le ayudó a sacar o a tener el resultado que tuvo. Muchas gracias, Luis Fernando. Antes de proceder, quiero corregir un error gravísimo que acabo de cometer, que es no presentar al profesor Uribe. Víctor Uribe es colega nuestro, director del programa de historia, PhD de la Universidad de Pittsburgh, estudiamos juntos. Quizás por eso me he olvidado, Víctor, de presentarte. Pero además quiero sí mencionar
lo que yo creo que fue una gran entrevista que dio el día lunes en el show de Camilo Egaña, creo que apellida en CNN en español. O sea, Víctor, buenas tardes, bienvenido y gracias. Pero ahora quiero también darle la bienvenida a Sandra y pedirle que nos responda qué pasó, cómo es que llegamos a este resultado. Pues hola, muy buenas tardes a todos y un saludo y de nuevo muchas gracias por la invitación a esta interesante conversación. Yo digamos que empezaría por resaltar una cosa y es que como estamos tan acostumbrados en todos los procesos electorales a darle palo a las encuestas y decir que no hicieron nada, que no le pegan a nada, que no sirven para nada, empezaría por decir que muy a pesar de que no le pegaron exactamente a los porcentajes de votación, que entre otras cosas no es la razón por la cual existen las encuestas, sí mostraron tendencia. Y creo que la tendencia que mostraron todas las encuestas, en una muy buena parte el agregado de esas encuestas, fue la tendencia que terminamos viendo el día de votaciones. ¿Cuáles eran las tres tendencias fundamentales? Una, que Gustavo Petro había alcanzado un techo electoral entre el 37 y el 40%. Dos, que Federico Gutiérrez había alcanzado un techo electoral al final de los 20, entre el 25 y el 27. Y tres, que el único candidato que estaba creciendo rápidamente era Rodolfo Hernández. Entonces, digamos, en Colombia hay una veda con las encuestas, ya saben, la última semana no se pueden hacer públicos los resultados de las encuestas, lo que no quiere decir que las empresas encuestadoras no sigan haciendo encuestas, lo que pasa es que no son publicadas, y los que las vimos, pues vimos que esa era la tendencia, ¿sí? Ahí no había mucho que hacer. La pregunta es por qué se fue desarrollando esa tendencia, y creo que Luis Fernando sugiere puntos que son bien interesantes y que yo suscribo. Creo que había dos formas de discurso fundamentales alrededor de las cuales estaba girando el proceso electoral. Uno era el tema relacionado con la protesta, con la crisis económica de desigualdad y de pobreza por lo que atravesó la gente después del confinamiento, que cuando conversábamos la vez pasada decíamos es una crisis que viene desde hace mucho tiempo pero que se agudizó con la pandemia. Entonces allí la propuesta de reforma económica y social propuesta por la izquierda era fundamental, ese tema era clave. Y ese tema es lo que hace que Gustavo Petro tenga una ventaja importante, porque obviamente es el candidato que más credibilidad tiene cuando habla de cambio económico y social, ¿no? Ese ha sido su discurso toda la vida, finalmente. Pero el otro eje, que no es un eje desprendido del anterior, era el eje de la antipolítica. Y era el eje que desarrolló con una eficiencia absolutamente increíble Rodolfo Hernández, porque todo lo que se dedicó a hacer, lo de Rodolfo Hernández no es ni siquiera un programa anticorrupción, es un programa de castigo explícito a la clase política, y se asocia con el otro tema en que en la medida en que es esa misma clase política la que no es capaz de responder a la crisis generada por la pandemia económica y social, y por eso, digamos, se termina de desprestigiar. Todo lo que hace él es el sueño de los estrategas, que es poner a un candidato a hablar de un solo tema, a lo que ellos denominan concentrarse en un mensaje, que ningún candidato lo hace porque todos los candidatos se creen tremendamente inteligentes y dicen, no, pero ¿cómo quiere que yo me ponga a repetir como una lora todo el tiempo lo mismo? No puedo, tengo que hablar de una cosa, tengo que hablar de la otra. Y los estrategas siempre, mire, concéntrese en un solo tema. Bueno, Rodolfo Hernández se concentró en un solo tema desde el comienzo hasta el final y tuvo la gran ventaja de que como nadie vio rápidamente su crecimiento, no se le adhirieron políticos tradicionales como sí se le adhirieron a Gustavo Petro. Luego, ambos candidatos tenían un discurso antipolítico, ambos candidatos dicen, mire, yo represento una cosa distinta y demás. El problema es que Rodolfo Hernández sí es consistente y Gustavo Petro no, porque Gustavo Petro está rodeado de clase política tradicional en esta ocasión. Entonces, creo que eso definitivamente le dio una ventaja grandísima a Rodolfo Hernández. Creo que la palabra clave, además de cambio durante este proceso electoral, es hastío. Creo que la gente se cansó. Fundamentalmente uno habla con votantes de Rodolfo Hernández y todos coinciden en lo mismo, mire, no me importa que sigue,
¿sí? No me importa si es capaz de gobernar o no es capaz de gobernar, no me importa si es inteligente o no es inteligente, si conoce el Estado, si no conoce, no me importa nada de eso. Lo único que me importa es que no voy a volver a ver a estos tipos que yo asocio siempre con la clase política tradicional que nos ha saqueado, que no ha construido políticas públicas, que no ha respondido a ninguna de nuestras demandas, ya no los voy a volver a ver. ¿Sí? Ese es el salto al vacío que está dando la gente, y ese salto al vacío es el resultado del hastío, es el resultado de que ya no dieron más con los múltiples abusos de la clase política. Terminaría diciendo que el reto de aquí en adelante es mantenerse libre de políticos para Rodolfo Hernández, que no va a ser fácil, porque obviamente ya consolidado el discurso antipolítico, ahora lo que sigue es que muestre credenciales de que puede construir un gobierno, ¿no? Hoy ya ayudó mucho una muy buena parte del centro político que se le empezó a acercar, con la excepción probablemente de Alejandro Gaviria, que ya sabíamos que estaba del lado de Gustavo Petro, pero la mayoría del centro político ya está llegando a la campaña de Rodolfo Hernández, y eso lo va a ayudar, porque el centro político todavía no tiene una reputación consolidada como clase política tradicional, porque son unos políticos pero distintos a los políticos que están con Gustavo Petro. Son gente que tiene experiencia académica, son gente que tiene reputación por conocer los temas. Todo el mundo decía que era el mejor grupo de campaña y que tenían el mejor programa y demás. Entonces eso le va a ayudar mucho. Y ya empezó el proceso de negociación con ellos, que se va a mover tremendamente rápido, creo yo. Y honestamente, si me preguntan, creo que las posibilidades que él tiene de ganar la segunda vuelta son inmensas. Por muchas razones que podemos discutir en un momento, porque no quiero monopolizar la palabra, pero creo que las probabilidades han crecido muchísimo después de la elección del domingo. Ya volveremos, gracias Sandra, ya volveremos precisamente sobre ese tema en unos minutos. Quisiera darle la oportunidad ahora a Pablo Durán, que nos digas también tu visión de por qué llegamos donde llegamos, pero quizás ¿no? esta descripción de Sandra que me hace mucho recuerdo a esa idea de que lo que han tenido ustedes en Colombia es un Trump, ¿no? Una versión colombiana de Trump. ¿Hasta qué punto es eso cierto? ¿No? Pues profesor, primero muchísimas gracias por invitarme. Antes de contestarle la pregunta muy puntual que me está haciendo, yo quisiera agregar algo a lo que han dicho Sandra y el profesor Trejos. A mí me parece que uno de los puntos más fuertes de Rodolfo Hernández, que tiene mucho que ver con lo que ellos acaban de decir, es que él interpreta muy bien el momento de que el uribismo viene. Es la primera vez en 20 años que el uribismo no tiene un candidato oficial a las presidenciales. Él interpreta ese momento y lo interpreta como un desgaste del uribismo. Él sabe que el enemigo a vencer es Federico Gutiérrez, y si uno mira, que es lo que se trata mi tesis, como usted mencionó al principio, mi disertación, en el análisis de redes sociales que hacemos, la gran parte de los ataques, entre comillas ataques de él, son hacia el uribismo. Y eso indiscutiblemente está haciendo que el ataque al enemigo directo que él tiene en esta campaña, en esta primera vuelta, antes de la primera vuelta, en esta primera etapa de la elección, que es Federico Gutiérrez, porque Federico Gutiérrez nunca logra desmarcarse del presidente Duque. Nunca hay una crítica de él directa hacia el gobierno del presidente Duque, a pesar que dice que él quiere cambiar, pero no dice qué es realmente lo que quiere cambiar. Y no hay críticas directas hacia el uribismo, a pesar de que él dice que él no es el candidato del uribismo. Más allá de eso no se mueve. A mí me parece que Rodolfo Hernández interpreta muy bien eso y ataca directamente ese punto, sabiendo que su candidato a vencer en esta primera vuelta era Federico Gutiérrez, y lo logra evidentemente. Ahora, para responder su pregunta, me parece que hay similitudes, claro. Estuve en el 2016, empecé mi programa en los Estados Unidos, me tocó lo que fue la campaña de Donald Trump, y evidentemente hay similitudes: el uso de redes sociales, la desconexión con los medios tradicionales de comunicación. Rodolfo Hernández no
no aparecía mucho en entrevistas, y cuando aparecía sus mensajes eran muy sencillos, muy directos, un lenguaje muy simple, muy de pueblo, nada muy construido, nada muy, digamos, que pudiera dar pie a que hubiera críticas, sino mensajes muy concretos. Vamos a luchar contra la corrupción, vamos a luchar contra el hambre. 22 millones de colombianos están aguantando hambre, vamos a pelear por ello. En ese sentido, es muy parecido a Donald Trump. Obviamente se presenta como un hombre hecho a sí mismo, un hombre del campo que llega y se posiciona, y él mismo se hace trabajando duro, trabajando honestamente, y llega a ser millonario. Él mismo financia su propuesta. Es un candidato antiestablecimiento, a pesar de que fue concejal de Piedecuesta, a pesar de que fue alcalde de Bucaramanga, pero explota esa imagen de antiestablecimiento. Entonces me parece que en ese sentido hay muchas similitudes. Me llama mucho la atención qué va a pasar en la segunda vuelta, como decía Sandra, qué va a pasar con esos apoyos. Él de todas maneras necesita esos apoyos, pero va a tener que ser muy discreto en la manera como acepta esos apoyos. Entonces me parece que eso es lo que podríamos decir acerca de esas similitudes que él tiene. Me parece que el resultado de la primera vuelta tiene sorpresas y tiene cosas que no son sorpresas. Gustavo Petro esperaba más o menos la votación que obtuvo, un techo. Aquí la sorpresa es el declive y la caída estrepitosa del centro, en un país donde mucha gente se autoidentifica como de centro, que el centro solo saque el 4.2% de los votos. Es interesante. Y obviamente esa subida magnífica desde la perspectiva de la ciencia política de Rodolfo Hernández. Y me parece que le va a favorecer mucho que la segunda vuelta es en 2 semanas, porque no va a dar tiempo, como decimos acá, para que haya muchos ataques, ni para que le saquen muchos trapitos al sol. Eso es lo que podría decir, profesor. No sé si respondí su pregunta. Sí, claro que sí, Pablo, muchas gracias. La misma pregunta, Carol Solís, pero quizás nos puedes dar una, me gustaría que quizás tú nos digas cómo votó la mujer colombiana, ¿no? Tú tienes mucho interés en ese tema, pero en el análisis de esta situación, ¿dónde está la mujer colombiana situada en este momento? Bueno, esos son unos, es un análisis que a mí me parece un poco complejo dar, porque la realidad es que tampoco es que haya un voto basado en el género que esté específicamente con un solo candidato. Lo que yo sí diría es que hay unos programas que muy claramente, y eso era algo que iba a compartir de pronto un poco más adelante, sí, y sobre todo frente a las dos opciones que quedó un programa que sí tenía una apuesta de mujer, el programa de Fajardo, que tenía una muy buena apuesta de mujer, pero que no pasa, y que ahora, al llegar Fajardo a la campaña de Rodolfo, eso le suma, por lo menos en lo que tiene que ver con contenido, y de hecho fue una de las expresiones que utilizó hoy Fajardo en la pequeña rueda de prensa que dio cuando estaban haciendo las negociaciones. Dice, uno de los puntos centrales que vamos a negociar a nivel programático, o por ejemplo, sin el que no podemos llegar a un acuerdo, es el punto de mujeres. Y en eso está sumándole a la campaña de Rodolfo Hernández una gran debilidad que había en su programa, y llega en ese sentido, creo yo, y desde el punto de vista del discurso hacia las mujeres, a fortalecerlo bastante. Entonces, eso para empezar en lo que tiene que ver con las mujeres, y después ampliaré, pero yo quería referirme en este momento a dos cosas. Una, en relación a lo que dice Pablo de tampoco habrá mucho tiempo para los ataques. La realidad también es que la estrategia de la campaña puntual de Gustavo Petro está siendo muy enfática en la necesidad de incluso de no atacar. ¿Por qué? Porque los discursos se cayeron un poco. Frente a Federico Gutiérrez hay la claridad, o había la claridad, del discurso de continuidad versus cambio. Ese discurso se desmonta, ya no estás atacando a la continuidad, te estás hablando de cambio, por lo menos la narrativa que se ha empezado a generar ha tenido que ver con el cambio, o ambos representan cambio, pero qué tipo de cambio. Y segundo, para mí ha sido muy interesante también hablar del elemento de cómo funcionan, de la funcionalidad o de la buena función de las instituciones en estas elecciones. Si bien es cierto que se había hablado insistentemente sobre todo como ese fantasma, si se quiere, que dejaron las legislativas, las instituciones funcionaron. Más allá de unas pequeñas
voces, y por pequeñas digo que no son la mayoría, hay un consenso y es las votaciones son el reflejo de que lo que los colombianos fueron a depositar en las urnas. O sea, no hay como un dejo de duda al respecto y ninguna de las campañas ha salido a hablar de fraude. Y yo creo que eso es una ganancia para la democracia, pero hay también como una fuerte desilusión, creo yo, y yo creo que esa es una lección muy importante, que ya nos la había dado el plebiscito, pero que se repite, que es hacer campaña desde el triunfalismo. Esta idea de el cambio en primera, lo que deja es una gran desilusión en buena parte del electorado de Gustavo Petro, que ve que no solamente el cambio no es en primera, sino que hay una gran dificultad o que o mucho trabajo por hacer para lograr el cambio, por lo menos que él representa, en segundo. O sea, está claro y es como un consenso, no está fácil que gane Gustavo Petro en la segunda vuelta. Más allá de eso, para mí hay un elemento también muy importante que es el que tiene que ver con las maquinarias políticas o la idea de las maquinarias. Hay un ejercicio que hizo La Silla Vacía, un medio de comunicación en Colombia, en el que trataron de analizar en dónde estaban los clanes o los cacicazgos, no los clanes, los caciques políticos, en qué candidaturas estaban apoyando, y ellos identificaron 34 caciques políticos, de los cuales más de 20 estaban detrás de la campaña de Federico Gutiérrez. O sea, casi el 70% de los caciques identificados estaban en la campaña de Federico Gutiérrez, y lo que vemos en las elecciones no fue una pequeña diferencia. Rodolfo Hernández se logra pasar por casi 1 millón de votos a el candidato Federico Gutiérrez. Luego, esa movilización de las maquinarias no se vio, por ejemplo, en el traslado de votos de Char, que había ganado en varios departamentos en el Caribe colombiano. Petro se queda con todo el Caribe colombiano, o con la mayoría de los, no con la mayoría, con punteando entre candidatos en el Caribe colombiano. Y otro análisis que para mí es muy interesante y que guarda relación con algo que había dicho en el evento pasado, y es la figura de Sergio Fajardo. Sergio Fajardo es el único de los candidatos que participaron en consultas que no logra sacar después la votación de su coalición. Fajardo llega con 888,000 votos, que son apenas como 165,000 votos más de lo que él había sacado en primera vuelta, mientras que tanto Petro como Federico Gutiérrez no solamente llegan a los votos de la coalición, sino que pasan a los votos de la coalición. Luego, ¿cuál es la capacidad de la coalición de la esperanza de haber llegado a las urnas en efecto como equipo? Yo creo que esta primera vuelta presidencial nos da luces de que hay una incapacidad de lograr movilizar al electorado como coalición. O sea, lo que sacó Fajardo fue muy similar, sumando además que a la coalición llegó después a primera vuelta fuerzas como el Nuevo Liberalismo, incluso. Entonces, es todavía más interesante pensar ese fenómeno, y creo que todavía hay mucho para analizar sobre esa figura, que paradójicamente, pese a que es tan poca la votación, de 4.20% en total, se convierte en una figura muy trascendental para efectos de traslado de votos o de figuras que van a apoyar a diferentes candidatos, porque yo sí creo que la figura de Fajardo, al llegar a la campaña de Rodolfo Hernández, le suma bastante en términos de discurso, le suma bastante en términos de las debilidades, y le suma aún más porque entre la figura de Hernández y la figura de Petro hay cosas muy similares para criticar, y luego se convierte en una campaña de matices, que luego profundizaré en eso. Muchas gracias, Carol. Y ahora le paso el micrófono a Víctor Uribe, ¿no? Ya tienes la gran ventaja de ir al final, es que tienes una cantidad de insumos, ¿no? Y me encantaría conocer. La gran ventaja y la gran desventaja es que todo está dicho. Pero yo diría 2 cosas breves. Una, tú me dices, ¿cómo evaluar los resultados de las elecciones? Los resultados son, primero que nada, sorprendentes. No obstante que la profesora Borda tiene razón de que las encuestas ya mostraban una tendencia. Yo personalmente en la ocasión anterior dije, no pensé que el tiempo le daba a Rodolfo Hernández para llegar al nivel que llegó. Creo que estaba subiendo y se veía que podía de pronto llegar, pero pensé que le faltaría tiempo. Y es sorprendente que haya llegado
a un nivel de 28% de votos, cuando un par de semanas antes estaba por el lado del 16-20%. Entonces, primero que todo, creo que fue un resultado sorprendente. Pienso que la mayoría de los analistas no habían dicho, no obstante esa tendencia, que Rodolfo Hernández podía llegar a superar a Federico Gutiérrez. Esto quiere decir que Federico Gutiérrez, que tenía detrás a los mayores partidos de Colombia, el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido de la U, terminó, a pesar de eso y a pesar de la maquinaria política que lo acompañaba, siendo derrotado. Pero pienso que esta derrota, no obstante que puede significar descontento con el gobierno y un llamado al cambio, también involucra un factor muy importante y es el miedo a Petro. Yo pienso que lo que Hernández terminó haciendo muy exitosamente al final fue canalizar el miedo contra Petro y atraer a una cantidad de votantes, incluso del establecimiento, incluso de los varios partidos que mencioné, incluso de las varias maquinarias. Los terminó atrayendo porque las encuestas, otra vez, fueron protagónicas en decir con claridad que Federico Gutiérrez no le podía ganar a Petro en segunda vuelta. Que las encuestas hubieran dicho esto hizo que mucha gente estratégicamente optara por votar por Hernández y no por Gutiérrez, sabiendo que Hernández sí le puede ganar a Petro. Entonces creo que el voto antipetrista, que la petrofobia, lo que llaman ahora algunos periodistas en Colombia la petrofobia, tuvo mucho que ver con la manera en que muchos votantes, incluso de nuevo de sectores tradicionales, conservadores, votaron finalmente a favor de Hernández y están descubriendo con claridad que fue una buena opción en el sentido de que es muy posible que Hernández derrote a Petro y con eso venza el miedo que le tienen muchos colombianos al ascenso de la izquierda, no obstante que se trate de una izquierda democrática. Muchas gracias, Víctor. Ahora quiero, ustedes ya han empezado a especular un poco sobre, ya conocemos los resultados, pero ahora ¿qué pasa? O sea, ¿hacia dónde vamos en estos próximos 20 días? Creo que son como 20 días, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las posibles alianzas? ¿Hacia dónde escapa el voto de uno u otro candidato perdedor, digamos? ¿Hacia dónde van las tendencias en este momento? Vuelvo contigo, Luis Fernando. Bueno, yo voy a arrancar tratando de hacer clic con algo que dijo Víctor. Y Víctor, yo creo que al final las maquinarias dejaron solo o sea, las estructuras clientelares dejaron solo a Fico porque ya conocían las encuestas. Yo recuerdo que la vez que nos encontramos, ya Sandra nos había vaticinado lo que se venía y me imagino que ellos no iban a moverse en torno a un candidato que iba a perder. Ahora tienen más capacidad de negociación y de maniobra con las dos campañas, porque Petro también ya no le da asco relacionarse con esos sectores políticos. Y de hecho, no sé, lo que considero yo es que las dos campañas ya tocaron techo en cuanto a voto de opinión. Es posible que crezcan un poco más, pero creo que va a ganar la que más maquinaria logre cooptar o con la que más maquinaria logren hacer acuerdos. Es imposible que Rodolfo Hernández gane solo con la llegada de, como bien lo dice Carol, sí, gana prestigio, gana programa, gana legitimidad con la llegada de todos estos personajes o liderazgos del centro, pero ellos no llevan votos. O sea, miren los resultados, no sé, Fajardo le llevará, ¿qué? 300,000 votos, si le va muy bien, y eso no va a definir la elección. Y ahí es donde va a tener que enfrentar a ese demonio de la antipolítica o el antiestablecimiento, porque necesita a sectores del establecimiento para poder llegar a ser presidente. Y en este sentido sí vemos una metamorfosis, pero ha dado como una vuelta mortal, porque ahora tiene una agenda muy progresista, o sea, extremadamente progresista, ha tenido unos cambios de discurso fuertes, se ha
ha hecho todo lo posible por desmarcarse del uribismo, ¿verdad? Les ha tirado la puerta en la cara, a pesar de que los uribistas trinaron y lo buscan. Él sabe que si les abre la puerta, pierde o mucho voto se le va a ir a Petro. A mí me sigue llamando un poco la atención es que yo veo la campaña de Petro como muy inmóvil. No veo que mientras Rodolfo Hernández uno lo ve cambiando y evolucionando, todavía ese cambio en Petro no se nota. Y la gente está como esperando la línea, bueno, qué es lo que va a pasar, pero no ha sucedido y no sé si en cierta forma debe haber una estrategia, pero sorprende que todavía no se haya desplegado. Estemos también a la espera de una especie de hecho político que termine desbalanceando las cargas en el sentido, no sé, pongo el ejemplo de lo que le pasó a Rodolfo Hernández cuando en RCN le muestran la foto de la hija, ¿verdad? Ese impacto y empatía que generó, por más que a uno no le gustara, yo soy padre, yo también tengo una hija y era imposible no conectarse con él y cómo se descuadernó y el sentimiento, aunque después supimos que él estaba preavisado de lo que iba a pasar, pero aún así ese hecho yo creo que a él le pegó un empujón muy fuerte. O hechos tan negativos que eso no se ha medido todavía, pero como los escándalos de Piedad Córdoba en el caso de Petro, ¿no? Que haya un hecho de estos en estas 2 semanas que termine inclinando ya la balanza de manera definitiva hacia un lado. Yo creo, como dice Sandra, la racionalidad parece indicar que gana Rodolfo, pero uno por emociones, ¿verdad? Quisiera que no fuera él, o sea, por el país y por la institucionalidad y lo que se nos vendría, ojalá no fuera él, pero hasta ahora pareciera que todo indica que él es el que tiene más posibilidades de ganar. Y yo ahí sí no me atrevería a decirte más, Eduardo. Sandra, la misma pregunta para ti. O sea, ¿cómo ves estos? Ya nos anticipaste un poquito en tu primera respuesta, pero sí, si profundizaras un poquito, ¿no? Sobre cómo ves tú estas próximas 2 semanas. Pues, a ver, yo creo que hay cosas bien interesantes. Antes de eso quería hacer un paréntesis para hablar sobre la pregunta de mujeres que o sea, estamos en serios problemas, Carol, porque las que estamos interesadas en saber los resultados por género y los resultados generacionales para saber finalmente cómo se comportaron los jóvenes, nos encontramos con que la registraduría no va a desagregar esos datos y no los va a publicar. Entonces, todo lo que tenemos son las encuestas, que las encuestas sí hacen el trabajo de contarnos cómo se desagregan las preferencias electorales por género y por edad, pero datos oficiales de votación no vamos a tener. Entonces perdimos, digamos, un gran acervo de datos para saber cómo se están comportando las mujeres y los jóvenes, aunque yo en el caso de las mujeres tengo la impresión de que lo que está pasando es lo que siempre ha pasado, que es además muy latinoamericano, y es que nuestras mujeres son mujeres muy conservadoras a la hora de votar. Y digamos, a pesar de que tenemos una explosión de grupos feministas y de organizaciones sociales y que una muy buena parte de ellas están acompañando a Francia Márquez, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, que es una mujer que ha reivindicado los derechos de las mujeres de una forma tremendamente admirable, digamos, tengo la impresión de que esas mujeres siguen siendo una minoría. No veo que sea allí donde la campaña de Petro vaya a encontrarse los votos adicionales que necesita para pasar a la segunda vuelta. Ahora, con respecto a la segunda vuelta, yo creo que, digamos, los datos que sí vemos son los datos regionales, y los datos regionales nos muestran varias cosas. La primera de ellas es que el voto rural, y esto ya lo miraron varios analistas, pero creo que es como muy evidente en la desagregación de datos de la registraduría, el voto rural conservador, que era el voto uribista, ¿no? Por excelencia, claramente está dividido en la primera vuelta entre Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández. Es decir, lo que hizo Rodolfo Hernández fue arrebatarle parte de las bases electorales al uribismo. Eso está clarísimo en los datos, sobre regiones. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que la votación que tiene a su disposición es la votación uribista. Sí, o sea que lo que tiene que agarrar para la segunda vuelta es justamente la parte de la votación uribista
que se quedó con Federico Gutiérrez, y tal vez otra parte de otra votación de Federico Gutiérrez, que no es necesariamente uribista, que yo diría que es como centro derecha, establecimiento y demás, que claramente tiene un sesgo súper evidente antipetrista, ¿no? Es como el clásico votante que le tiene miedo a Petro por castrochavista, por qué sé yo, ¿no? Todos estos estereotipos de la izquierda, que creo que es demasiado fácil de agarrar para Rodolfo Hernández. Entonces, lo que siento es que la posibilidad de crecer de Rodolfo Hernández es mucho más grande que la posibilidad de Gustavo Petro. Y parte de lo que hemos visto durante estos 2 días en las encuestas que han publicado es que eso es lo que está pasando. O sea, ya hay encuestas que dan empates técnicos y encuestas en las que Rodolfo Hernández está superando a Petro. ¿Cuáles son las alternativas que tiene Petro? Yo creo que parte de lo que puede hacer Gustavo Petro, no lo veo fácil, pero parte de lo que puede hacer es demostrarle a la gente que, a pesar de que está rodeado de esa clase política tradicional, su intención de construir gobierno no pasa por incluir a esa clase política tradicional, ¿sí? Es decir, que se va a tomar en serio su propio discurso de desafío contra la clase política tradicional, y va a tener una propuesta de gobierno que es distinta. Es decir, creo que su posibilidad de crecer está en anunciar su gabinete. Ese es el sitio en donde creo que eventualmente puede atraer a alguna gente, algunas personas que además, y ese miedo existe, a pesar de que simpatizan con el discurso antipolítico de Rodolfo Hernández, sienten que es a veces demasiado, ¿no? Que cuando dicen, "No, es que el Congreso no le sirve para nada a la gente", ya empiezan a intuir que eso va a ser un problema serio. Y hago paréntesis, a mí la analogía de Trump me parece interesante, pero en estos días alguien me mencionó una analogía que creo que es todavía mejor, y es Abdalá Bucaram. Que es un personaje muy, muy parecido, sin filtro, ¿no? Con unas declaraciones que además son muy eficientes, porque la gente siente que él es como uno, ¿no? Que es lo mismo. Entonces él confiesa que hay muchas cosas de las que no sabe, y todo el mundo dice, sí, pues que uno porque tiene que saber de todo en la vida, ¿no? Entonces, creo que eso es una analogía también que funciona. Cierro paréntesis. La otra cosa que me parece bien interesante es que yo creo que Gustavo Petro ya pagó el costo de tener a la clase política con él en su campaña. Rodolfo Hernández no lo ha pagado, porque Rodolfo Hernández llega solo a la primera vuelta. Ahora que va a recibir al centro y que va a recibir a alguna gente y no sé qué, va a empezar a pagar ese costo político. Y es donde le va a tocar empezar a meterle matices a su discurso, es decir, que va a tener que ser un discurso menos eficiente de lo que fue en la primera vuelta, porque la primera vuelta era, todos los políticos son fatales, todos son un desastre. Hoy ya estaba diciendo, la gran mayoría, pero hay unos que no. ¿No? Y eso electoralmente empieza a generar mella. Porque claro, él también va a tener que anunciar quién lo va a acompañar en gobierno, y tiene que mandarle un parte de tranquilidad a la gente que lo ve como un tipo solo, como medio volátil y como desfachatado y no sé qué, y que necesita, claro, que haya una figura de esta naturaleza, pero que también necesita gobierno, que necesitan un ministro de finanzas que no le permita meternos en una crisis de locura, aumentando o bajando los impuestos abruptamente. Necesita digamos, canciller que dé un parte de tranquilidad con la comunidad internacional, necesita ministro de defensa que dé parte de tranquilidad con la seguridad. Y ahí van a empezar a llegar los políticos, pues porque esos son, digamos, si uno quiere gente con experiencia en el sector público, pues ¿quiénes van a ser? Pues los políticos. Entonces, ese costo lo va a tener que pagar un poquito. Depende de su elección, porque obviamente lo que él va a tratar de hacer es escoger gente que en la opinión pública no tiene todavía una percepción tan absolutamente negativa, ¿no? Entonces, uno piensa, por ejemplo, en Sergio Fajardo, el del centro, que se le estaba juntando hoy,
Y dice, claro, pues Sergio Fajardo tiene un montón de problemas y la gente lo critica por muchas razones, pero Sergio Fajardo no es un tipo que la gente conciba como un politiquero tradicional, corrupto, que se roba, que no sé qué. En cambio, si uno va y mira a los políticos que están con Gustavo Petro, pues esos políticos tienen mucha peor reputación de la que tiene Sergio Fajardo. Entonces, este va a ser un ejercicio como de sopesar cosas. Creo que va a tratar de moverse hasta el centro, va a tratar de mandar discursos un poco más responsables, va a tratar, ¿no? Como de ir mandando señales de, bueno, ya llegué a esta etapa, en esta etapa es donde yo les demuestro que voy en serio, ¿no? Eso creo que es lo que sigue. Yo creo que el desfile de alianzas, adhesiones y demás va a seguir. El final del centro político llegó hoy, pues porque ya todos agarraron para su lado. Creo que aquí faltan unos muy poquitos, pero ya todos agarraron para un lado, para el otro, aprendiendo eso sí bien las lecciones de hace 4 años, porque todos van a adoptar posición. Yo no creo que nadie se vaya a ir a ver ballenas, que es el discurso de Sergio Fajardo de hace 4 años. Entonces, digamos, es eso lo que vamos a ver, pero desafortunadamente tengo que decir que las posibilidades de crecimiento de estos dos candidatos son bien distintas, lucen muy, pero muy distintas. En este momento, hay gente que dice, bueno, los debates, la discusión, claro, Petro va a ser mucho más sólido en los debates y en la discusión, simplemente porque tiene más experiencia. Y entonces hay gente que dice, bueno, eso le va a generar un efecto negativo a Rodolfo Hernández. Yo no estoy tan segura. Creo que la gente ya sabe que él no es un tipo técnico, que él no es un tipo que tenga el país en su cabeza y todas las áreas de política pública. A la gente ya no le importó eso. De nuevo, ese costo ya lo pagó. Entonces, yo no creo que eso lo vaya a afectar mucho. Ese es como, en líneas generales, como veo la cosa de aquí a las próximas 2 semanas. Gracias, Sandra. Pablo, lo mismo, ¿no? ¿Cómo ves tú estas 2 semanas y tratando de construir un poco sobre lo que dijeron nuestros colegas? Profesor, bueno, primero, yo sé que esto no se trata solo de números, pero los números, sin embargo, son muy dicientes, ¿no? Gustavo Petro, 8,5 millones de votos, Rodolfo Hernández, casi 6 millones de votos, Federico Gutiérrez, 5 millones de votos, Sergio Fajardo, 900,000 votos. Sergio Fajardo ya está adhiriendo a la campaña del señor Rodolfo Hernández por las razones que dijo Sandra, es lo que menos costo político va a tener, la alianza que menos costo político va a tener, y de ahí es donde él va a sacar esas personas técnicas que van a definir su gobierno y lo que él puede mostrar, personas que no tienen ese estigma de la corrupción que él tanto ha combatido. Yo pienso que Rodolfo Hernández sabe que aquí el que tiene la tarea en su vida es Gustavo Petro, no él. Entonces yo pienso que no es que vaya a dejar de trabajar, no. Yo considero, y por lo que uno percibe en la calle, que él no necesita hacer una alianza con el uribismo para llevarse los votos del uribismo. Él no necesita hacer eso público, él no necesita hacerlo porque el voto uribista es al mismo tiempo antipetrista. E inclusive hay votos, como dijeron ya otros panelistas, que son antipetristas sin necesariamente ser uribistas. Y él sabe que esos votos él los va a traer sin necesidad de exteriorizar ningún tipo de alianza, ¿cierto? Él puede, algunos sectores de la política tradicional colombiana seguramente se le van a tratar de pegar, van a tratar de mover sus fichas para más adelante, pues, venir también a participar de ese gobierno, pero eso se va a hacer de manera muy discreta. Yo pienso que aquí el que tiene, repito, la tarea hacia arriba es Gustavo Petro. Ahora bien, ¿de dónde se puede pegar Gustavo Petro? Va a tratar de explotar, difiere un poquito de lo que dijo Carol ahorita de los ataques. Yo pienso, analizo mucho las declaraciones de ellos y Gustavo Petro sí está haciendo ataques de la inexperiencia, de las investigaciones penales que tiene en curso Rodolfo Hernández, pero me parece que el tiempo es muy corto para que esos ataques se materialicen o para que haya un fallo de la justicia que pudiera, como dijo el profesor Teos, inclinar la balanza. Me parece muy difícil, eso no va a pasar en 20 días. Entonces,
pienso que ese es el escenario. Pienso que Petro es el que se va a tener que mover a buscar hacer alianzas, a ver cómo atrae a la clase política tradicional, que obviamente no se mueve por ideología, se mueve por conveniencia, ¿cierto? Aquí el gran problema que él va a tener para hacer eso es también lo que ya se mencionó, que el que muestra una tendencia hacia arriba es Rodolfo Hernández, y tradicionalmente estos políticos terminan uniéndose, así sea de manera subrepticia, con esas personas que muestran una tendencia hacia arriba, no las que muestran una tendencia hacia abajo. Que no lo vayan a exteriorizar, que no se va a una gran alianza en medios de comunicación, no, eso no creo que vaya a pasar, porque le restaría votos. Pero esos votos él no necesita exteriorizarlos para tenerlos. Entonces, volviendo al tema de los números, pienso que son muy discientes. Pienso que aquel que tiene que remar contra la corriente es Gustavo Petro. En cierta medida él puede estar más tranquilo, puede seguir con su discurso antiestablecimiento, y yo pienso que eso es lo que se va a mover. No pienso que haya esas grandes alianzas, solo la de Sergio Fajardo posiblemente, que él hoy fue muy claro, todavía no hay una alianza, pero muchos de los puntos de su programa de gobierno se encuentran con los de él. Falta el tema de mujeres, fue muy claro en su declaración, pero básicamente dijo, si eso lo podemos incluir, pues yo me voy a unir aquí. Pero Sergio Fajardo es un político que no tiene ese estigma. Entonces pienso que esa podría ser la gran alianza, y el resto de los votos llegarían ahí por añadidura, por ser votos antipetristas, uribistas y antipetristas que no son necesariamente uribistas también. Muchas gracias, Pablo. Carol, otra vez, no creo que me gustaría, si bien la respuesta de Sandra es que las mujeres están un poco, ¿no? Difíciles de estudiar, pero quizás en tu respuesta nos puedes dar una visión sobre ese tema, ¿no? Que hacia dónde van a ir las mujeres en esta, especialmente considerando algunas de las declaraciones, por lo menos que se le atribuyen a Rodolfo, ¿no? Entonces, ahí te dejo. Ahí yo empezaría por hay 39 millones de votantes registrados, las mujeres son la mayoría, las mujeres somos más de 20 millones de los registrados, pero somos por supuesto un grupo tremendamente heterogéneo. Una de las cosas que hay que decir y reconocer, sobre todo como alguien que estoy constantemente pendiente de estos temas, que sigo organizaciones que trabajan en estos temas, yo tengo mucha claridad de que nosotras estamos en una suerte de burbuja, las que de alguna forma hacemos activismo, las que incluso se dedican con más intensidad a la investigación en asuntos de género. Hay una burbuja y eso se ve reflejado en asuntos tales como, bueno, Estamos Listas fue un proyecto que tampoco pasó el umbral, que llegó a 110,000 votos. Eso también nos tiene que dar luces sobre nuestro peso electoral, al menos a las que hacemos una defensa de una forma o las que creemos en una forma particular de la participación política de las mujeres y del reconocimiento de los derechos de las mujeres. Un gran debate a nivel país, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver con la autonomía del cuerpo. O sea, uno no, hablar del aborto es al revés un tema muy complejo de lidiar, porque si bien es cierto que se habla de autonomía sobre el cuerpo de las mujeres, también es cierto que hay un gran grupo de mujeres y la mayoría, digamos, fue la reciente resolución de la Corte de despenalizar hasta la semana 24 tuvo una reacción muy adversa, incluso entre las mujeres. Entonces, incluso entre mujeres que hablan de aborto y de autonomía, también hubo ese debate. Entonces, ahí hay unas sensibilidades importantes, pero sin duda alguna el petrismo está intentando hablarle a las mujeres, está intentando hablar, o parte de la estrategia que se viene y que uno ve es tratar de bajarle al abstencionismo, uno lo ve, tratar de bajar, si bien es cierto lo que dice Pablo, no es que no existan los ataques, en todas las campañas va a haber ataques o ejercicios de contraste importantes, máxime cuando se busca enfatizar algunos temas como las declaraciones alrededor de las mujeres que han sido como tan insistentes en estos días, pero también pero también es cierto que el tono ha cambiado. También es cierto que es evidente que se le ha pedido a parte de las bases bajarle a los ataques, tanto a la campaña de Fajardo, antes de que se adhiriera, y yo estoy segura que hay más de uno mordiéndose la lengua hoy que quisiera salir a decir otras cosas,
como a la misma campaña de Rodolfo. Es decir, es evidente que existe también como esa petición de bajarle al tono de los ataques. Y una de las grandes debilidades que creo yo, y es uno de los grandes retos a nivel de comunicaciones que hay hoy en la campaña de Gustavo Petro, es que el personaje de Hernández, que lo decía antes, de una parte está la idea es cambio y cambio. Ya la narrativa del cambio, continuidad, se cayó. Y no importa, o no es que no importa, está bien, el uribismo, creo yo, parece más bien ridiculizado un poco porque creo que en algún momento lo decía, como no pasaron 5 minutos de conocerse los resultados de las elecciones, el uribismo estaba saltando al tren de Rodolfo y resulta que Rodolfo trina al día siguiente una serie de trinos para decir nosotros no somos Uribe. Hoy su candidata a vicepresidencia lo acabó de reafirmar, de decir, o sea, están siendo consistentes y muy inteligentes porque saben que no necesitan decirlo, que el uribismo igual tiene que votar por él porque es el candidato antipetro. Lo dijo Paloma Valencia. José Obdulio Gaviria pregunta quién dijo que perdimos si gana Rodolfo Hernández o si pasó a segunda vuelta Rodolfo Hernández, ¿quién ha dicho que perdimos? Y entonces, en ese ejercicio de tratar de generar contraste entre dos propuestas que la ciudadanía está leyendo como continuidad, también hay un reto que para mí es demasiado complejo, y quizás esta es una expresión bastante coloquial, pero es como la que se me viene, que es por cada cosa que se dice a veces, es como cuando utilizamos la expresión escupir hacia arriba, porque intentas marcar a Rodolfo Hernández como un candidato machista, porque de hecho ha hecho declaraciones machistas, y te sacan un audio de Gustavo Petro diciendo que las mujeres son hormonales y un grupo de base que apoya haciendo comentarios o chistes sexistas, machistas, totalmente condenables. Recientemente tienen incluso estilos parecidos. Cuando Rodolfo Hernández estuvo en la alcaldía de Bucaramanga, en parte en su campaña hizo el mismo ejercicio de ir a la registraduría y de hacer unas cartas notariadas para repartirle a la gente, el ejercicio que hizo Petro también ahora en campaña. Entonces, de hecho, sus estilos, si le criticas a Rodolfo Hernández, que tiene rasgos autoritarios, también te van a decir que Gustavo Petro tiene rasgos autoritarios. Si le criticas a Rodolfo Hernández, que es un candidato que es violento y agresivo, para muchos eso es el equivalente de haber sido parte o tener un pasado de movilización en un grupo armado. Entonces, por cada contraste que intentas realizar, hay una gran oportunidad, si se quiere, del oponente de decir, espérate que esto, aquí también hay debilidades en la otra campaña. Luego es, y lo decíamos la vez pasada también en el ejercicio de análisis, Rodolfo Hernández, por desconocido, tiene más oportunidad de construir un perfil que venda de lo que tiene hoy Gustavo Petro. Eso no quiere decir que Gustavo Petro no tenga posibilidades de generar alianzas suficientes, como decíamos, que en eso estoy de acuerdo con Trejos cuando dice quien logre finalmente también adherir más maquinarias para esta segunda vuelta, porque yo sí creo también que las maquinarias no funcionaron, que no se le movilizaron, que no se le movilizaron porque también sabían que era más probable que Hernández fuese quien pasase a la segunda vuelta. Y creo que esos son como los elementos que resaltaría, más allá de lo que dije antes también, ¿no? Frente a las debilidades del programa de Hernández, que yo creo que son el esfuerzo de hacer ahora contraste programático, bueno, se le están haciendo unas adhesiones que le van a sumar. Y le suman porque, en efecto, en un programa como el de Fajardo, sí había unas propuestas coherentes en tema como de mujeres. Fajardo tenía uno de las mejores propuestas construidas. Creo que incluso la que tenía el resumen más largo era la propuesta de Fajardo en el tema mujeres y género. Bueno, gracias, Carol. Tenemos como muy poco tiempo, pero sí quiero que el profesor Uribe nos conteste esta parte también. Quiero aprovechar para decir que tenemos más de 290 personas en línea y creo que sería interesante poder contar con preguntas
ya hay varias en el Q&A. Entonces, con la participación del profesor Uribe, pasaríamos un poco a contestar preguntas de la audiencia para así tener un poquito más de interacción. Tenemos como media hora todavía de tiempo en línea, pero Víctor, por favor. Trataré de ser muy rápido. Primero, ¿qué va a pasar con el electorado y las alianzas en estos 18 días que quedan? Es claro ya que el candidato del establecimiento, Federico Gutiérrez, y su grupo se ha sumado a Hernández. Y han dicho, vamos a votar por Hernández. Ahí hay probablemente 5 millones. Quítele 500.000 votos si usted quiere, porque algunos no van a votar por Hernández, sino que se van a ir con Petro, que es muy difícil de imaginarse, pero quítele unos pocos de votos, pero la gran mayoría de esos votos van a ir a Hernández. El partido de gobierno, el Centro Democrático, también se ha sumado ya a Hernández. Varios de sus dirigentes han hablado que con él no hemos perdido, que él es el presidente que va a salvar a Colombia, etcétera, etcétera. Ahí tiene usted el partido de gobierno y el gobierno detrás de Hernández. Ya sabemos que Sergio Fajardo del Centro se va a asociar a la campaña de Hernández, y aunque haya gente de ese partido que decida votar por Petro, quítele la mitad de los votos a Fajardo si usted quiere, 500.000 votos o 300.000 votos, que se vayan donde Petro, pero no creo que sean más que esos. Y en cuanto a los demás movimientos, los cristianos, 300.000 votos. Aunque Hernández sea favorable al aborto, yo no creo que los cristianos vayan a votar en masa por Petro. Aunque Petro ha hablado de aborto cero, me parece que en los cristianos va a primar más el miedo conservador al castrochavismo que cualquier otra cosa. No pienso que el asunto del aborto vaya a ser decisivo, ni tampoco lo va a ser el que Hernández sea favorable al matrimonio igualitario. Creo que los votos en blanco, 300.000 y tantos, no van a cambiar radicalmente. Y finalmente, creo que la abstención no va a cambiar tampoco radicalmente. En esta elección hubo regiones en que votó hasta el 67% de la gente. No creo que de los abstencionistas Petro vaya a sacar una millonada de votos. Si uno hace las sumas y las restas, y pues no tengo tiempo para hacerlas, yo pienso que el resultado se avisora con claridad. Rodolfo Hernández va a sacar más de 11 millones de votos y Petro va a sacar, si le va bien, 9,5 millones de votos. Bueno, gracias, Víctor. Antes de abrir el micrófono para todos los demás, quizás entonces me toca para redondear y le voy a dar 1 minuto a cada uno de ustedes, ¿no? Empezando con Luis Fernando. Y es una pregunta quizás no merecedora de un politólogo, pero ¿quién gana? Luis Fernando, ¿quién gana? Eduardo, bueno, Víctor fue lapidario, ¿no? Ya, como te digo, uno emocionalmente quisiera que fuera Petro, pero la racionalidad está, o sea, el dato duro está ahí, y salvo que pase algo extraordinario, que en Colombia puede pasar, todo indica que gana Rodolfo Hernández. ¿Sandra? No me parece justo que a los únicos que se les permitan malas palabras sean a los colombianos costeños. Es un modismo, es un modismo. Sí, claro. Mira, te volteo la pregunta. ¿Quiénes son los grandes perdedores? Los grandes perdedores, y que además no están participando para nada en el debate político de este momento, hoy, es el uribismo, es la derecha. Después de la primera vuelta, después de los datos que les doy de su base electoral, lo primero que hacen en la noche de elecciones es todos masivamente anunciar su adhesión a Rodolfo Hernández, y esa misma noche Rodolfo Hernández sale en un video y dice: muy queridos, pero yo necesito votantes, yo no necesito políticos. O sea, el estado del uribismo en este instante es tal que les cerraron la puerta en la cara.
eso quiere decir que están reducidos a su mínima expresión electoralmente. Creo que esa es la gran conclusión de la jornada. No son decisivos simplemente porque además no importa que los políticos uribistas salgan a decir que voten por Rodolfo, ya se sabe de todas formas que esa base electoral se va a ir con esa alternativa. Entonces, creo que quedaron sumidos en una situación de irrelevancia enorme. Entonces, esos para mí son los grandes perdedores. Vienen siendo los perdedores desde la jornada del Congreso, entre otras cosas, porque a pesar de que sacaron una bancada medianamente, pues no es un montón de gente, pero ¿cuántos quedaron? Luis Fernando, ¿te acuerdas? ¿Con 13, 14? 13 en el Senado y creo que 15, 16 en Cámara. Si uno mira Perdieron los muchas números, cámaras. Perdieron muchas cámaras. sí, pero si uno mira los números de la votación, esa tendencia que se consolida en la primera vuelta, que es a la reducción de su base electoral, ya había empezado ahí. Entonces, creo que está lejos, digamos, las ideas conservadoras y las ideas de derecha de morir en Colombia, eso sí no va a pasar. Lo que creo es que como movimiento político el uribismo está empezando a convertirse en un movimiento de las márgenes y dejando de ser el movimiento central que fue durante todos estos años en Colombia. Muchas gracias, Sandra. Le paso ahora a Pablo. Pablo, ¿quién va a ganar? Profesor, pues como le dije, esto no se trata solo de números, pero los números son muy disidentes. Yo creo que Gustavo Petro es muy difícil que consiga votos. Creo que va a ganar el antipetrismo y en este momento el antipetrismo es Rodolfo Hernández. Yo pienso que muestra tendencia a la alta. Pienso que el uribismo tiene un desgaste. Yo no diría que de las legislativas, como acaba de decir Sandra. Yo digo que es un desgaste que viene desde mucho antes. Presidente Duque fue elegido en gran medida por gente antipetrista y también por un grupo de uribistas. Yo pienso, si uno mira estadísticamente, ese declive viene desde el 2010. Ahorita se consolidó, primera vez sin candidato, pero esas bases de todas maneras son antipetristas y de todas maneras se van a ir. Yo diría que Rodolfo Hernández, profesor. Gracias. ¿Carol? Bueno, yo empezaría por decir que a mí me parece que decir que en las elecciones, si gana Petro, ganaría el antiuribismo, o si gana Rodolfo Hernández, gana el antipetrismo, es simplificar las votaciones y al votante, porque creo que cada vez más por el contrario, me parece a mí, hay un voto que no es que sea necesariamente antiuribista o antipetrista, sino un votante que está diciendo quiero otras opciones y prefiero arriesgarme antes que por cualquiera de estos candidatos conocidos, más allá de que sean antipetristas. Yo no estoy segura que el votante de Rodolfo Hernández sea 100% antipetrista o antiuribista. Creo que allí, de hecho, hay en esos 6 millones un grupo importante que simplemente está votando por un cambio que no sea que es esta idea del antiestablecimiento, simplemente. O sea, el no jugarle más a la política o a los políticos tradicionales que han vivido del erario público, etcétera, que además es un discurso que Rodolfo Hernández está capitalizando, esta idea del Estado austero, salió a decir, ya le ahorré 27.000 millones a los colombianos, etcétera. Que además pues le casa muy bien o le hace relativa coherencia con su discurso anticorrupción, frente al que tiene como una dualidad, que es la investigación que tiene por el contrato de basuras versus el hecho de que también se le reconoce que la contratación pública en su alcaldía mejoró considerablemente. O sea, hizo unas reglas que funcionaron bien para efectos de la transparencia en la contratación, o eso es lo que algunas investigaciones periodísticas que han hecho balances también han dicho, más allá de mostrar también sus debilidades. Yo creo que no me atrevo a decir quién va a ganar en las próximas elecciones. Yo creo que, como lo dije la vez pasada, si Rodolfo Hernández era quien pasaba segunda vuelta, la tiene difícil, no la tiene fácil el pacto histórico para que Gustavo Petro sea presidente, pero tiene un camino posible y con esa respuesta me voy yo. Muchas gracias.
Y Víctor, ya nos habías adelantado un poco esa respuesta, pero quiero que la reiteres, ¿no? Yo te adelanté la respuesta y la reitero. Creo que va a ganar Rodolfo Hernández por un margen de más de 1,5 millones de votos, pero me atrevo a agregar una cosa contraria a lo que han dicho algunos de mis colegas, y es que yo no pienso que la victoria de Rodolfo Hernández para nada signifique la destrucción de los partidos políticos. Creo que muy pronto la realidad con la que se va a enfrentar Rodolfo Hernández es que la política se hace con políticos y se hace con partidos políticos. Él no tiene un partido político que lo represente en el Congreso, que arme bancada en el Congreso. Ahora le va a tocar negociar con una mano de políticos que es posible que se lo coman vivo. Los políticos, incluyendo el Centro Democrático, siguen controlando los organismos de control, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, tienen muchísima burocracia, tienen muchísimos puestos, y así es que se hace la política en muchas partes. Colombia es uno de esos sitios donde los puestos, el presupuesto, la influencia en esos sitios va a ser fundamental, y creo que a Rodolfo Hernández muy pronto le va a llegar un toque de realidad, y ese toque de realidad es: sentémonos a negociar y a ver qué nos da a cambio de los votos que usted necesita para que pasemos esta o aquella ley, y esa va a ser de nuevo la realidad que muy pronto él y los colombianos van a confrontar. Ay, sí, sí puedo añadir una cosa muy chiquita a lo que acaba de decir Víctor, solamente para subrayar y darle la razón. Dos lógicas de comportamiento totalmente distintas en la elección al Congreso y en la elección al Ejecutivo. Al Congreso se votaron los partidos tradicionales, funcionó el clientelismo y las maquinarias de toda la vida. Al Ejecutivo no de la misma forma. Luego, lejos de darle la defunción a los partidos políticos, porque parece que en lo regional vivitos y coleando. Muy buena observación esa al final, porque, y en realidad es quizás un tema más interesante para mí, al menos, entender que estamos hablando también de un sistema presidencial con serios retos, ¿no? Y donde creo que el tema de los partidos pues, va a ser algo que van a tener que estudiarlo en mucho detalle. Miren, tenemos 21 preguntas, ¿no? Un público muy alerta, y la verdad es que los felicito porque han logrado mantener esta audiencia en vilo. Voy a seleccionar algunas de las preguntas para responder, y la puede responder el que quiera, no necesariamente en orden. Eso sí, les pido que sean breves en las respuestas para que podamos incorporar una cantidad. César Medina nos pregunta: ¿qué piensan de la postura de Rodolfo frente a no asistir a los debates y de sus últimos comentarios sobre declarar estado de conmoción? ¿Okay? Después, la pregunta de Juliana Arias Urán, que dice: buenas tardes, en ese sentido de los ministerios, ¿no es peligroso esa propuesta de Rodolfo de cerrar embajadas y disminuir la cartera de los mismos? Una más, un comentario más que nada. María Fernanda Peña nos dice: no siento confianza como adulto mayor, con un adulto mayor al cual se le olvidan muchas cosas. Este país está muy mal y debe estar una persona dinámica y con la mente clara para ejercer este cargo. Y Mónica Muñoz, que nos dice: ¿cuál es la debilidad de Rodolfo? ¿Por qué no comenzamos con esas respuestas? Carol, comenzamos contigo y después con Luis Fernando. Yo quiero referirme a los debates. Yo creo que otro ejemplo de cuando al hacer los contrastes no se puede utilizar como, más allá de que Petro después decidió ir a los debates, también es cierto que se retiró en una parte o en un momento decidió no ir a debates. Y esa es una recomendación básica en comunicación política: si va llevando la delantera, no va a ir a debates. O sea, a menos que producto de esa acción jurídica que intentaron iniciar un grupo de mujeres para exigirle ir a debates, que yo, digamos, no tengo las herramientas o el conocimiento para saber si eso qué tan viable jurídicamente es. No sé si alguien aquí en el panel sí las tenga, pero más allá de que se le obligue a eso, que no sé si hay un precedente de eso, creo que no. Rodolfo Hernández no va a ir
a debates, y desde el punto de vista de la asesoría en comunicaciones, con toda razón que no va a ir a debates porque no tiene la necesidad en este momento de hacerlo y porque simplemente se le convertiría en más espacios para mostrar debilidades, para ser minuciosamente cuestionado frente a declaraciones anteriores. Ha intentado salir a aclarar algunas cosas y, por utilizar la expresión básica, termina oscureciendo un poco y generando más polémica. Entonces eso no le funciona ahora. Y frente a la declaración del estado de conmoción interior, yo creo que eso, Rodolfo Hernández en su trayectoria, tanto en la alcaldía de Bucaramanga como cuando fue concejal de Piedecuestas, no terminó ninguna de las dos administraciones, en parte porque cuando estaba en el consejo no iba a los debates, y él después tuvo unas declaraciones en donde decía: el consejo no hace nada, lo que sirve es la alcaldía, de eso se va por la alcaldía de Piedecuesta. Tiene una suerte de desprecio por los contrapesos de poder, por cómo funciona el sistema, o cuando dice: yo ni siquiera tengo que entender cómo funciona el Estado para administrarlo. Entonces, y en las declaraciones que ha dado, o cuando explicó el decreto en la entrevista que le dio a Vicky Dávila, lo que dice un poco es eso, es como el legislativo es como un tropiezo en el camino frente a cosas que deben operar más rápido y que yo puedo hacer desde el Ejecutivo. Entonces, esos son mis comentarios. Gracias, Carol. Otra vez, tratemos de ser un poquito más breves para poder incorporar más preguntas. ¿Okay? Bueno, él ha hecho unos anuncios, como bien lo dijeron, que tiene una batería de decretos que pondría, digamos, inmediatamente en funcionamiento al llegar al poder. Pero esto es muy parecido a algo que hizo Uribe en su primer mandato. Uribe también decretó conmoción interior, pero en aquella época era por grave perturbación del orden público. Eso desembocó en unos escenarios de capturas masivas en unas zonas que se llamaron de consolidación y violación de derechos humanos. En este caso es complicado porque no creo que frenar la robadera o acabar la corrupción sea una causal válida para decretar una conmoción interior, pero Uribe lo hizo. Y también hizo lo mismo, el mismo anuncio, y sí tomó medidas en el plano diplomático, cerrando embajadas y consulados, porque eso era una gastadera de plata, etcétera, etcétera. Y al final eso lo que produjo fue una profundización de la dependencia o de esa relación medio tóxica que tenemos con Estados Unidos, porque nos cerramos muchos espacios geográficos y terminamos concentrándonos con el hegemón de siempre. Y lo otro que también es peligroso, esos anuncios que hace de fusiones de ministerios, pero la más alucinante es la de medio ambiente con cultura, ¿verdad? O sea, una cuestión rarísima, pero él lo hace, más allá también de generar esa percepción de que se va a ahorrar plata, lo que hace es concentrar más poder en el Ejecutivo. Eso es lo que estaría ahí detrás. Pero ya estas mismas medidas las tomó Uribe cuando llegó al poder en el año 2002. Perfecto. ¿Alguien más? Déjenme introducir unas cuantas preguntas más. Ya el tema de conmoción interna creo que lo han tocado, ¿no? Isabel Garrido pregunta, para ustedes, ¿quién tiene un programa más viable y realista? ¿No? Sonia Moreno pregunta, ¿por qué motivo no se permitió la intervención internacional en la registraduría? Sabemos que no es una entidad confiable. Los candidatos lo manifestaron en los debates, ¿no? Isaías Mateo Gómez Gracia dice, quisiera que por favor me respondan cuáles son los riesgos y los puntos fuertes en algún eventual gobierno de cualquiera de los dos candidatos. Creo que ya de alguna manera han contestado eso. Carl Mueller, les paso a ustedes. ¿Existe la probabilidad de que se presente una crisis social si los resultados son muy cercanos, sin ganador claro, y si los militares cancelan las elecciones? Bueno, a ver. Víctor Uribe, quizás contigo y después vamos con... A ver, ¿quién tiene un programa más claro? Es definitivamente la respuesta es Gustavo Petro. Gustavo Petro tiene un programa más refinado, más desarrollado, más pensado, más acompañado de equipo. El programa de Hernández es una cosa light, es una cosa
realmente superficial, es un documento muy rápido, apoyado en 2 o 3 cosas de la prensa y algún par de conclusiones gruesas, pero definitivamente no es un programa sofisticado. Lo que pasa es que ahora, en esta conversación con el centro, es posible que adopte muchas partes programáticas del programa de Fajardo, que era un muy buen programa, el mejor programa de gobierno era el programa de Sergio Fajardo. Entonces yo creo que Rodolfo Hernández lo que va a hacer es empezar a cooptar y a reciclar elementos del programa de Fajardo. Me refiero solo a esa respuesta para darle a mis compañeros la oportunidad de hablar. Perfecto. Sandra y después Pablo. Sí. Sandra. No, pues si le hace copy-paste al programa de Fajardo, estamos hechos, porque tiene un gran programa, entonces pues se ahorró el trabajo y ahí quedó bastante bien hecho. Digamos, parte de lo que pasa con eso es que yo creo que esta segunda vuelta va a ser una segunda vuelta en la que otra vez los programas no van a ser tan relevantes. Yo creo que la gente está como muy pegada al talante, ¿no? Y al compromiso. Y yo creo que hay algo que ha demostrado Rodolfo Hernández con bastante frecuencia ya, y es que, digamos, ese discurso antipolíticos, anticorrupción, anticlase tradicional, eso no es fachada. Sí, eso no es estrategia política y nada más. Hay algo que, oyéndole las entrevistas y demás, se siente, se entiende porque la gente conecta también con eso. Porque yo creo, esta mañana lo estaba oyendo, él cuenta la historia por la que hemos pasado todos los colombianos, ¿no? Que se sientan a tomar café con los amigos, a charlar todos los días del escándalo del día, porque es que ya no es el escándalo de la semana, ya no es el escándalo del mes, es el escándalo del día. Todos los días se entera uno de que hay desfalcos o de decisiones que se tomaron en favor de la clase dominante, o en fin, digamos, o sea, es como enterarse todos los días y creo que parte de lo que pasa en Colombia es que, digamos, todo el mundo sintió que nos estábamos acostumbrando a eso. Y llega esta figura política que básicamente le está mandando el mensaje a la gente de que no se tiene que acostumbrar a eso, ¿no? De que todavía existe la posibilidad de reaccionar frente a eso. Y yo creo que eso conecta muchísimo con la gente. Yo casi que puedo ver la dinámica emocional que está pasando ahí, porque además conozco gente con altísimos niveles de educación que conecta perfectamente con esa sensación de hastío. Luego, esa interpretación que están haciendo desde la izquierda, de acuerdo con la cual ¿cómo se le ocurre a los colombianos votar por este señor, que es una atrocidad, no sé qué, y que califican como voto ignorante el voto por Rodolfo Hernández? Creo que están incurriendo en un error peligrosísimo, que es el error de la arrogancia intelectual que cometió el centro, ¿no? Que es calificar a los votantes de Rodolfo Hernández de gente ignorante que simplemente se está equivocando enormemente porque no sabe lo que está haciendo. Yo creo que la gente que está escogiendo a Rodolfo Hernández sabe perfectamente qué es lo que está haciendo. Y como decíamos antes, pues quiere dar ese salto sin problema. Terminaría diciendo una sola idea frente a la pregunta anterior, y es que la aproximación de acuerdo con la cual tenemos que proteger las formas suena banal, pero es importantísimo. Cuando me refiero a las formas, hablo de la institucionalidad, del Estado de Derecho, de las instituciones de la democracia. La priorización de ese discurso murió cuando murió el centro electoralmente. ¿Sí? Y quedó absolutamente claro que eso en este momento no es una prioridad para nadie. No vamos a escoger candidato presidencial por su apego a las instituciones. ¿Sí? Parte de lo que están haciendo ambos es dejando clarísimo lo nocivas que han sido las instituciones y cómo la clase política se las ha cooptado abiertamente para tomar decisiones en favor de sí misma. Entonces, el discurso de protección a las instituciones no es un discurso ganador. No los vamos a escuchar a ninguno de los dos haciendo proclamas proinstitucionales en este momento. Perfecto. Pablo, voy a hacer, porque nos quedan solo unos cuantos minutos y quiero por lo menos tratar de incorporar 3 preguntas más, pero guárdate la idea y voy a ir contigo primero.
Acá hay unas preguntas muy interesantes. Juan Lozano nos dice, con Petro de presidente, ¿se esperaría en el legislativo un apoyo de su gestión por parte del pacto histórico, así como una oposición de los partidos pro establecimiento? ¿Cómo anticipan ustedes, nos pregunta, que se movieran estos apoyos a Hernández si él fuera a ganar? Creo que es una pregunta muy interesante. Esta pregunta, que es en realidad una pregunta para Carol y creo que para Sandra, que nos hace Ada Luz Echevarría Díaz, y que dicen, ¿no es paradójico que se ataque a Hernández como machista y sin embargo su fórmula vicepresidencial es una mujer? Y después quiero concluir con la siguiente pregunta. Existen ciudadanos que votaron por Fico y Fajardo en primera vuelta, no todos, pero se ha manifestado que ninguno les representa Petro o Rodolfo respectivamente. ¿Qué pasa con esos votos? ¿Okay? Voy contigo, Pablo. Profesor, primero quería responder una pregunta que no se le ha dado respuesta, que era acerca del escenario que se encontrará el nuevo gobierno. Yo creo que indiferente de que el presidente sea Gustavo Petro o Rodolfo Hernández, tenemos un escenario crítico en Colombia. Tenemos una crisis económica, tenemos un Congreso dividido y tenemos que ya el profesor Uribe y Sandra hicieron mención de esto, una desconfianza profunda en las instituciones. Entonces yo pienso que en ese escenario cualquier gobierno va a ser poco satisfactorio. Además, que yo sí sostengo la idea que dije al principio, mucho del voto que se puede ir eventualmente o que se va a ir eventualmente con Rodolfo Hernández es un voto más que rodolfista, si se puede utilizar ese término, antipetrista. Y ese es un voto que una vez él sea presidente va a llegar a oposición. Entonces, cualquiera de los dos que sea presidente va a tener una oposición muy fuerte, una crisis económica profunda, un Congreso dividido. Creo que es una circunstancia muy difícil de gobernabilidad. Con respecto a lo de las embajadas, que tampoco se respondió, y la fusión de ministerios, creo que el profesor Trejo dijo algo de eso. Simplemente Rodolfo está interpretando lo que la gente quiere, que es la desconfianza en las instituciones. El Congreso de la República es la institución con más bajo índice de favorabilidad en Colombia. Entonces, obviamente, si él dice que él no confía en el Congreso y que él va a cerrar el Congreso, eso no es contraproducente. Eso inclusive puede generarle algunos votos a él. Y con respecto a la pregunta que alguien dijo que era un viejito, yo pienso que a pesar de que él es viejito, y volviendo a las comparaciones, me parece un poquito a Nayib Bukele, a pesar de que Nayib Bukele es un tipo de 40 años. La campaña de TikTok, por ejemplo, su posición en eso, solo en el aspecto pues ese que él es de redes sociales. Pero mire, por ejemplo, en posiciones como la legalización de la droga, él es muy liberal, tiene posiciones de joven, no de viejo. Entonces yo pienso que pues su imagen obviamente es de una persona de más de 70 años, pero su discurso y lo que él trata de transmitir es que es una persona joven, con energía, sale bailando y eso de una u otra manera le ha rendido frutos. Esas eran 3 preguntas que se habían quedado en el tintero y las quería responder, profesor. Bueno, algunos de los viejitos que estamos acá hemos podido mantener esta conversación sin cometer errores tecnológicos, ¿no? Además. ¿Alguien más quiere responder esas preguntas? Porque ya estamos sobre el tiempo y me da mucha pena porque se quedan algunas preguntas en el chat. Esa pregunta sobre la crisis social y si los resultados son cerrados y los militares cancelan las elecciones, honestamente no creo que se va a presentar un escenario de una elección muy cerrada. Yo sé que hay muchos analistas que sí lo están viendo así, yo no creo que eso vaya a suceder. Y me parece que crisis social sí puede haber en Colombia. Yo creo que es cierto que Colombia está sentada sobre un volcán social. Mucha hambre, crisis fiscal, crisis económica, desempleo galopante, en fin. Y vamos a ver qué pasa con quien yo pienso va a ganar, Rodolfo Hernández, si no logra calmar y manejar muy técnicamente la situación de Colombia. Se le va a armar un mar de protestas que no van a parar en 4 años. Y sí puede haber un estallido social muy serio en Colombia. Sandra, quizás y después Luis Fernando.
No, rápidamente la pregunta sobre la vicepresidenta de Rodolfo Hernández. Sí es mujer, pero gran diferencia frente a Francia Márquez, no tiene discurso de género. No es una mujer que tenga posiciones feministas, si quieren, no es una mujer que conozca temas de género, creo que tiene sus áreas de conocimiento, están en otros lugares. Es una mujer que viene de ser vicerrectora de una universidad importante en Colombia, luego tiene unas credenciales académicas, digamos, muy buenas, pero no, yo no diría que por ser mujer es necesariamente representante de la agenda de mujeres, cosa que sí pasa con Francia Márquez, pero recogería el punto de Carol, burbuja. Lo dejaría allí. Ok. Simplemente rápidamente agregaría, es eso, burbuja, porque esta pregunta es como una idea que además he visto de forma muy reiterada y en redes sociales está permanentemente, como no puede ser machista porque tiene una mujer de vicepresidenta. Yo creería que primero nos tenemos que cuestionar, y esa es más bien como una idea que dejo amplia, que en toda esta carrera presidencial siguen siendo hombres los que quedaron en el tarjetón, y la única mujer que se había decidido a quedarse se retiró para adherirse a la campaña de Rodolfo Hernández. Siempre valoro o defiendo la idea de la representatividad de las mujeres, es decir, yo entiendo que es importante ver a una mujer como, y que el solo hecho de ver a una mujer genera un referente, pero que no es suficiente en términos de la participación política para avanzar en los derechos de las mujeres, y que decirlo es una simplificación de lo que es el machismo y de cómo se reproduce en la sociedad. Perfecto. Y Luis Fernando, te dejo a ti la última palabra, además de agradecerte el copatrocinio, ¿no? Verdaderamente he disfrutado mucho de esto hoy. No, es con el mayor de los gustos, y ustedes también por toda el dinamismo. No, lo único es que en caso de que sea el vaticinio de que gane Rodolfo, es curioso porque gran parte de su discurso antiestablecimiento, ya sea, como la metáfora que usó Sandra, cerrarle la puerta al uribismo en la campaña, va a tener que encontrárselos en el Congreso. Ahí hay un peaje que va a tener que pagar, y hay que ver cómo va a sortear, porque él no tiene partido, no tiene bancada, es decir, cómo va a lograr esa negociación, y un congresista no es un concejal de Bucaramanga el que le puede pegar, porque lo increpa. Allá el relacionamiento es distinto. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerles a todos los que han participado. Hoy, Sandra, por supuesto, mil gracias por estar con nosotros. Muy orgulloso de mis dos alumnos. Tienen el compromiso, obviamente, de terminar esa tesis doctoral, porque lo que están haciendo son cosas muy importantes en este contexto. A Víctor Uribe, pues como siempre, ¿no? Gracias por estar acá. Al Centro Latinoamericano de FIU, gracias por patrocinar esto. María Luisa, muchísimas gracias. Creo yo que he aprendido mucho hoy y en el seminario anterior. Ahora, como saben, la idea es repetir esto una vez más, repetirlo después de la segunda vuelta. Veamos a ver si sus vaticinios fueron correctos. Yo tomé acá cuenta, ¿no? 4 de 5, más o menos, que vaticinan una victoria del ingeniero Hernández. Y Carol se ha quedado más o menos, ¿no? Como dicen en inglés, on the fence, ¿no? Pero con un análisis muy balanceado sobre el tema. Entonces, los invito a todos, a ese público que estuvo con nosotros hoy, que verdaderamente les agradezco por haber estado con nosotros todo este tiempo, y los invito ya para el día 20, es María Luisa, ¿no? Sí, La elección es el 20, pero no me acuerdo exactamente la fecha, pero ya les haremos el anuncio, y ojalá puedan acompañarnos Sandra, Luis Fernando y otros nuevamente en ese día, porque va a ser sumamente interesante. Muchas gracias, y los dejo entonces que descansen. Gracias, buenas noches. Chao. Solamente para agradecerles a todos y a todas los que están aquí, para la audiencia que está con nosotros. Este evento lo vamos a poner en
la página YouTube de LAC que tenemos en YouTube, así que les agradezco nuevamente que estén con nosotros y los acompaño a que nos sigan en nuestro próximo evento y también para que revivan este evento por YouTube. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a todos los panelistas que han estado, todos y todas las panelistas que han estado con nosotros y a todos nuestros visitantes. En nombre de FIU, Kimberly Green, Latin American and Caribbean Center, les doy muchísimas gracias y con esto nos despedimos.